Vamos en este video a encontrar la integral de cotangente hiperbólica de una función por la derivada de esa función. Miremos que en este caso no conocemos una función tal que cuando la derivamos obtengamos esta que tenemos aquí. O sea que no podemos decir que esta sea una integral inmediata, tal como nos sucedió con la integral de tangente hiperbólica de una función por la derivada de una función. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta integral? El secreto está en reescribir la integral de esta forma. Sabemos que cotangente hiperbólica de f de x por f' de x de x es lo mismo que tener a coseno hiperbólico de f de x por la derivada de f de x de x, esto entre, vamos a hacer este dividido bien hecho, seno hiperbólico de f de x. Esta integral sí es inmediata si conocemos la fórmula para integrar g' de x sobre g de x, que es igual al logaritmo natural de la función g de x. O sea, lo que nos está diciendo esta fórmula, recordemos que cuando tengamos una integral de este ciclo que denominamos tipo logarítmica, que si tenemos la derivada de una función sobre esa función, entonces la integral va a ser el logaritmo natural de la función que tenemos aquí justo en el denominador, y es exactamente lo que está pasando aquí. Miremos que si seno hiperbólico de f de x es nuestro g de x y coseno hiperbólico de f' de x ya sabemos que es nuestro g', porque si derivamos seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico de la función por la derivada de la función, entonces la integral se reduce a ser el logaritmo natural de la función que tenemos en el denominador. Pero es probable, para quienes llegaron a este video, que no conozcamos esta fórmula. Y si no conocemos esta fórmula, hay otra alternativa para resolver la integral, y es mediante la sustitución. En este caso, la sustitución, y voy a cambiar de color para ello para que lo veamos mejor, es decir que t es igual al seno hiperbólico de f de x. Se recomienda, cuando tengamos una función racional, hacer la sustitución por el denominador de la función, y sobre todo si cuando derivamos esa sustitución, en este caso a t con respecto a x, obtenemos precisamente lo que tenemos aquí en el numerador. Miren que la derivada de seno hiperbólico ya dijimos que es coseno hiperbólico de la función por la derivada de esa función, de donde si despejamos a dx, que es lo que nos interesa para hacer la sustitución, va a ser igual entonces a dt sobre coseno hiperbólico de f de x, f' de x. Quienes se pierden un poquito con esa, digamos, con ese despeje, pasamos de x aquí a multiplicar, y esto que quedó multiplicando a x pasa a ir a dt. Estos dos elementos son los que vamos a sustituir en nuestra integral. Entonces la integral en términos de t ya va a quedar de esta forma. Vamos a tener integral, recordemos que cuando hacemos sustitución siempre nos interesa sustituir el de x y por lo que estamos sustituyendo, en este caso esto que tenemos aquí, y lo demás lo dejamos tal como está y vemos al final qué hacemos con él. Entonces coseno hiperbólico de f de x por f' de x, esto obviamente ya tengo que sustituir el de x, entonces no puedo ponerlo tal cual, y vamos a poner este dividido de una vez aquí. Ahorita hacemos el de x, lo ponemos acá al lado. Lo que tenemos aquí debajo, seno hiperbólico de una vez de f de x para nosotros es t por, ahora sí, el de x, y el de x es dt sobre, nuevamente una barra por aquí, para que nos quepa voy a tener que invadir un poquito aquí, que no importa, coseno hiperbólico de f de x, f' de x. ¿Qué sucede? Que coseno y coseno se cancelan, f' y f' se cancelan, y solamente nos queda la integral de t sobre t. Y esta integral sí es conocida para todos, porque es la integral de t a la menos 1, porque recuerden que tener dt sobre t es lo mismo que tener t a la menos 1 de t, es lo mismo que el logaritmo natural de t más c. Esta sí es una fórmula inmediata para todos. Bueno, entonces, como el logaritmo natural de t, y t es ¿cuánto? T es seno hiperbólico de f de x, entonces quiere decir que nuestra integral es logaritmo natural de seno hiperbólico, lo cual ya sabíamos si hubiésemos conocido la fórmula que mencioné previamente de g' sobre g, donde la integral va a ser el logaritmo natural de g. Miren, se obtuvo lo mismo. Vamos a ponerlo inclusive por aquí en otro color, el resultado para nuestra fórmula. Esto va a ser logaritmo natural de seno hiperbólico de f de x más c.
que esa entonces va a ser la integral para cotangente hiperbólico de una función por la derivada de la función. Entonces, teniendo esto, ya podemos utilizar esta fórmula para encontrar integrales similares a esta. Y la primera integral que vamos a resolver es la más simple de todas y probablemente la más útil, y es conocer entonces cuál es la integral de cotangente hiperbólico de x, así simple como lo tenemos aquí. Y esta integral simplemente va a ser igual al logaritmo natural del seno hiperbólico de x, porque ya f de x tiene un valor que es x más c. Miremos que esta integral cumple con todos los requisitos de la fórmula que tenemos en el recuadro. Lo primero es que f de x, la función a la cual está afectando la cotangente hiperbólica, para nosotros va a ser x en este ejemplo. Y la derivada de esa función x es 1. Si miramos la fórmula, nos exige, y voy a limpiar un poco esto aquí, que tengamos dos cosas: cotangente hiperbólica de la función por la derivada de la función. Aquí tenemos cotangente hiperbólica de la función y la derivada de esta función, que es x, es 1, debería ir multiplicado aquí por 1, pero no lo ponemos porque multiplicar por 1 una expresión no la afecta, entonces es como si allí ya estuviera, o sea, está implícito aquí el 1. Entonces simplemente aplicamos la fórmula tal cual, y es logaritmo natural de seno hiperbólico de x más c. Recuerden, aquí ya está la derivada, entonces cumple con la fórmula y simplemente la respuesta siempre es logaritmo natural del seno hiperbólico de esa función que para nosotros en este caso específico es x. Veamos otro caso donde esta fórmula es muy útil. Otro caso es para encontrar la integral de cotangente hiperbólica de ax de x. En este caso, miremos, primero identifiquemos quién es f de x, a quién está afectando la cotangente hiperbólica, a x. ¿Cuál es la derivada de esa función ax? La derivada de esa función ax es la constante a. Ahora, si vemos nuevamente nuestra fórmula, debemos tener cotangente hiperbólica de f de x y la derivada, en este caso, de esta f de x. Para nosotros, si f de x es ax, la derivada es a. Aquí no tenemos a esta expresión multiplicada por a, pero nosotros siempre podemos reescribir esta expresión así. Tenemos que tener cotangente hiperbólica de ax, atención, por a. Entonces ya agregué aquí nuestro f' de x, pero como lo agregué, miren, yo no puedo decir que estas dos expresiones, esta de acá sea igual a esta de acá. ¿Qué debo hacer para que permanezcan iguales esas expresiones? Como multipliqué por a, divido por a. Y dividir por a es lo mismo que multiplicar por 1 entre a. En este caso estas dos expresiones son iguales, con la ventaja de que escrita así como la tenemos aquí a la derecha, simplemente vamos a tener que esto es 1 sobre a, que multiplica a esta integral que ahora sí tiene este formato. Miren, tener cotangente hiperbólica de la función por la derivada de la función va a ser igual al logaritmo natural de ¿quién? Del seno hiperbólico de la función, en este caso ax, aquí más c. En general nos vamos a aprender la siguiente fórmula, y es que cuando queramos encontrar la integral de cotangente hiperbólica de una función donde la derivada de esa función sea una constante, miren que la derivada de la función aquí fue una constante, la respuesta de esa integral va a ser 1 sobre la constante por el logaritmo natural del seno hiperbólico de la función. Otro ejemplo donde eso sucede es cuando estamos hablando de las ecuaciones de una recta. Pensemos por un momento en que nos piden integrar, y vamos a hacerlo también de forma genérica para la integral de cotangente hiperbólica de la recta ax más b de x. Según lo que acabamos de decir, si la derivada de la función, ¿cuál es la derivada de x más b? Es a, que ax es a y la de b es 0, entonces nos queda, si la derivada de la función es una constante, simplemente hacemos 1 sobre la constante que multiplica al logaritmo natural del seno hiperbólico de la función. Miren lo que hicimos acá. Esto, tal como lo tenemos aquí, se deduce de lo siguiente. Miren, si yo tengo que f de x es ax más b y que f' de x es a, para yo poder utilizar la fórmula que tenemos en el recuadro, recordemos siempre obtener ¿quién? Cotangente, ahí está,
por la derivada de la función que está afectando cotangente. ¿Y cuál es la derivada de esa función? Es A, y no lo tengo. Como no lo tengo, simplemente se lo agrego. Al ser una constante, multiplico por esa constante y divido por esa constante y no afecto la expresión que originalmente tenemos, que es la que estaría en blanco. Entonces ahí nos queda 1 sobre A que multiplica a esta integral, y esta integral si cumple con tener esto y esto, entonces es logaritmo natural de esta parte que tenemos aquí y listo. Pero no todos los problemas van a ser tan simples como este. Vamos a encontrarnos con integrales más complejas donde puede ser más útil quizás para nosotros realizar una sustitución. De hecho, esta integral también se puede haber hecho con una sustitución, decir que ax más b es u, sustituir, o t, pues la variable que queramos, encontrar de t de x, despejar de x, sustituir y ver a ver hacia dónde nos llevaba esto. Vamos a mostrar un ejemplo donde vamos a aplicar dos métodos. El primero es transformar, así como lo hicimos aquí, miren, multiplicando por 1 sobre a y por a, transformar la integral de forma que se acomode a la fórmula que tenemos en el recuadro, o utilizar sustitución. Supongamos que nos piden encontrar la integral de cotangente hiperbólica de 3 sobre x sobre x2 de x. Entonces, si miramos la expresión que tenemos aquí en nuestra fórmula, tenemos cotangente hiperbólica por la derivada de la función que está afectando la cotangente hiperbólica. Aquí la función es 3 sobre x y deberíamos tener multiplicando a cotangente hiperbólica 3 sobre x por la derivada de 3 sobre x. Pero antes que nada, miremos que aquí no tenemos un producto, tenemos ¿qué? Tenemos un cociente, pero podemos reescribir este cociente siempre como un producto escribiendo la integral de esta forma. Esto es cotangente hiperbólica de 3 sobre x que multiplica a 1 sobre x2 de x, ¿cierto? Esta es una forma de expresarlo como producto. Ahora hay que verificar si, entendiendo que f de x, y vamos a mostrarlo por aquí, es 3 sobre x, aquí al lado tenemos la derivada o algo parecido a la derivada de esta función, de forma tal que transformándolo lo llevemos allá. Miremos cuál es la derivada de esto. F' de x es igual a menos 3 sobre x2. Miremos de dónde nace esa derivada. Tenemos que la derivada de 3 sobre x, para quienes se perdieron porque es menos 3 sobre x2, es igual a derivar a 3 por x a la menos 1, ¿cierto? Recuerden que esta x que está en el denominador puede subir al numerador como x a la menos 1, y esta derivada es menos 1 que multiplica 3, menos 3, y a x le restamos 1 al exponente, entonces nos queda menos 2, y esto se puede escribir como menos 3, y este x a la menos 2 puede quedar positivo si baja al denominador como 3 sobre x2. Entonces aquí tenemos esto. Ahora, si vamos a la integral, que es lo que nos interesa, aquí tenemos a cotangente hiperbólica de una función, ¿cierto? De f de x, que es 3 sobre x. Y aquí, ¿qué deberíamos tener? La derivada. Y la derivada es menos 3 sobre x2. Y aquí tenemos 1 sobre x2. ¿Cómo hacemos para que nos quede menos 3 sobre x2? Tendríamos que multiplicar este 1 por menos 3. Entonces nos queda menos 3. Pero así como hice ese producto de multiplicar por menos 3, toda esta expresión debo dividirla por menos 3. Y dividir por menos 3 es lo mismo que multiplicar por menos un tercio. Miremos, menos por menos da más. Y un tercio por 3 da 1. Entonces se cancelaría y nos quedaría lo que originalmente teníamos en blanco, que ya sabemos que es igual a esto que tenemos aquí a la izquierda. Como ya nos quedó, miren, cotangente hiperbólica de la función por la derivada de la función, al haber hecho ese artilugio o cambio, entonces decimos que la integral no es más que menos un tercio que multiplica a logaritmo natural. Ya sabemos que esta integral siempre va a ser igual al logaritmo natural del seno hiperbólico de la función, que en este caso es 3 sobre x más c. Y esta entonces va a ser la solución a esta integral. Miren, llegamos a la respuesta simplemente transformando esta expresión. Pero pudimos haberlo hecho mediante sustitución. Veamos si llegamos a lo mismo. Recuerden, tenemos que llegar a menos un tercio que multiplica el logaritmo natural del seno hiperbólico de 3 sobre x. Resolviendo esto por sustitución, ¿qué deberíamos sustituir? Cuando tengamos funciones hiperbólicas, y lo hemos dicho en otros videos, siempre la sustitución, lo aconsejable es que sea la función que está afectando la cotangente, el seno, el coseno hiperbólico. En este caso es 3 sobre x.
La derivada de t con respecto a x ya sabemos que es igual a menos 3 sobre x2, ya habíamos mostrado ese procedimiento, y vamos a despejar aquí a dx. Miren, dx va a ser igual, este dx pasaría aquí a multiplicar, x2 pasaría aquí a multiplicar al dt, y nos quedaría eso igual a menos 3 que multiplica ese dx que está aquí, hacemos en la cabeza. Ese menos 3 que quedó aquí multiplicando pasaría a dividir y tendríamos esto sobre menos 3. Este dx lo vamos a sustituir por este dx y esta t la vamos a cambiar por esto que tenemos aquí. Entonces nos queda la integral de cotangente hiperbólica de t por dx, que es x2 de t sobre menos 3, y la cotangente hiperbólica, miren que la estamos dividiendo por x2, entonces vamos a dividirla por x2. Solo hicimos la sustitución del dx y este, y luego lo que resta vemos que hacemos. Miren que el x2 y el x2 se cancela, entonces vamos a tener la integral de, aquí quedó 1 sobre menos 3, eso es lo mismo que menos 1/3, que sale la integral cotangente hiperbólica de t de t. Y la integral de cotangente hiperbólica, vamos a escribirla por aquí, sabemos que es ¿quién? Logaritmo natural, que ya la hicimos, fue la primera que resolvimos con esta fórmula, de seno hiperbólico de t más c. Recuerden que la integral de cotangente hiperbólica de x no es más que el logaritmo natural de seno hiperbólico de x. En este caso, pues cambiamos la variable por t, no hay problema. Esta t vale ¿cuánto? 3 sobre x. Si sustituimos esto allí, obtenemos lo que ya habíamos encontrado previamente mediante transformación. O sea que podemos resolver el mismo problema mediante dos caminos. Uno era transformando esta expresión y llevándola a esta fórmula, o la otra sin utilizar siquiera la fórmula. Miren, simplemente utilizamos la sustitución, y si en realidad la usamos implícitamente porque ya conocíamos esta integral, la de cotangente hiperbólica. ¿Cuál de los dos caminos escoger? Depende de cada uno de ustedes.